Una sombra quedó grabada en los escalones de un banco en Hiroshima. No era pintura. Era todo lo que quedó de un ser humano después de que la temperatura alcanzara los 4000 grados centígrados en una fracción de segundo. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, 140,000 personas dejaron de existir. Algunas se vaporizaron instantáneamente. Otras quedaron reducidas a siluetas negras en las paredes. Esa mañana, la humanidad demostró que había creado el arma definitiva, la bomba atómica. Pero la historia de las armas letales no comienza ni termina en Hiroshima. A lo largo de los siglos, la humanidad ha desarrollado arsenales que no solo destruyeron ejércitos, borraron imperios completos del mapa. Desde el arco que convirtió a los campesinos en asesinos de caballeros hasta el fusil que lleva el nombre de su creador y ha causado entre 30 y 50 millones de muertes, cada una de estas armas redefinió lo que significaba hacer la guerra. Hoy se revelarán las 7 armas más letales que jamás se hayan empuñado. Armas que cambiaron el curso de la civilización. Armas que siguen cobrando vidas en este preciso momento. Y se advertirá algo. Después de conocer estas historias, la forma de ver la guerra nunca será la misma. Esto es Relatos Históricos, y esta es la cuenta regresiva definitiva de la letalidad humana. Arma número 7. El arco largo inglés, el asesino de la caballería. Francia, 26 de agosto de 1346. Los campos de Crécy están a punto de convertirse en un matadero. Del lado francés, 12,000 caballeros montados, cada uno envuelto en 30 kilos de acero pulido, cada uno entrenado desde los 7 años en el arte de la guerra montada. Son la élite militar más temida de Europa. Sus armaduras cuestan lo que un campesino ganaría en toda su vida. Sus caballos están entrenados para embestir líneas enemigas sin pestañear. Han aplastado a todos los ejércitos que se les han enfrentado. Del lado inglés, apenas 5,000 hombres exhaustos después de semanas de marcha. La mayoría son plebeyos, agricultores que dejaron sus campos hace meses. No tienen armaduras pesadas, no tienen caballos de guerra, pero tienen algo que los franceses no esperan. Algo que cambiará la guerra para siempre: el arco largo inglés. Un arma de 2 metros de altura tallada en madera de tejo, capaz de lanzar flechas a 300 metros de distancia, capaz de perforar una armadura de acero a 100 metros. Pero la verdadera ventaja no es la potencia, es la velocidad. Un arquero inglés entrenado puede disparar 12 flechas por minuto. Un ballestero francés, con su arma de alta tecnología, apenas puede disparar 2 flechas en el mismo tiempo. Esa diferencia de 10 flechas por minuto, multiplicada por 5,000 arqueros, se convierte en una tormenta de acero imposible de imaginar. Cuando la batalla comienza, los franceses cargan con confianza. Han visto ejércitos huir ante la simple visión de su caballería. Pero esta vez es diferente. Los arqueros ingleses tensan sus arcos. El comandante inglés levanta la mano, la baja, y el infierno se desata sobre Crécy. En los primeros 10 minutos de la batalla de Crécy, más de 70,000 flechas oscurecen el cielo sobre Francia. Los cronistas de la época escribieron que parecía como si la noche hubiera caído en pleno día. El sonido es ensordecedor, un silbido agudo multiplicado por miles que se convierte en un rugido constante. Las flechas caen como una lluvia de acero sobre la caballería francesa. Los caballos se encabritan, atravesados por proyectiles que penetran sus flancos. Los caballeros, con sus pesadas armaduras, caen de sus monturas. Intentan levantarse, pero el peso del acero los condena. Antes de que puedan ponerse en pie, una segunda ola de flechas los encuentra, y luego una tercera, y una cuarta. Los arqueros no se detienen. Sus brazos se mueven con precisión mecánica, resultado de años de entrenamiento obligatorio. En Inglaterra, la ley exigía que todo hombre entre 15 y 60 años practicara tiro con arco los domingos después de misa. No era un pasatiempo, era preparación para la guerra. Y en Crécy, esa preparación demuestra su valor mortal. Los franceses lo intentan una y otra vez. Lanzan 15 cargas desesperadas contra las líneas inglesas. Cada vez, la lluvia de flechas los detiene en seco.
Cuando el sol se pone sobre Crecy, el campo de batalla está cubierto de cadáveres. Francia ha perdido 1.500 caballeros, la flor y nata de su nobleza. 10.000 soldados más yacen muertos o agonizantes. Inglaterra ha perdido menos de 200 hombres. Es una masacre sin precedentes. Pero las consecuencias van mucho más allá de los números. Durante 800 años, la caballería pesada había sido la fuerza militar dominante en Europa. Un caballero con armadura completa era prácticamente invencible. Se necesitaban años de entrenamiento desde la infancia, una fortuna en equipamiento, un linaje noble. La caballería era el símbolo del poder feudal, la razón por la cual los nobles gobernaban sobre los campesinos. Crecy destruyó esa ilusión en una tarde. Un campesino con un arco de madera, con apenas unos meses de entrenamiento, podía matar a un caballero que había dedicado toda su vida a la guerra. El sistema feudal comenzó a derrumbarse. Si los plebeyos podían derrotar a la nobleza en el campo de batalla, ¿por qué debían obedecerles fuera de él? El arco largo inglés no solo cambió la táctica militar, cambió la estructura social de Europa. Y todo comenzó en los campos embarrados de Francia, donde las flechas volaron más rápido de lo que los caballos podían galopar. Arma número 6, la gladius romana, la espada que construyó un imperio. Es Roma, año 216 a.C. La república está al borde del colapso. Aníbal Barca, el general cartaginés, acaba de destruir el ejército romano más grande jamás reunido en la batalla de Cannae. 50.000 legionarios romanos yacen muertos en un solo día. Es la peor derrota militar en la historia de Roma. Aníbal está a las puertas de la ciudad. Todo parece perdido. Pero Roma no se rinde. En las décadas siguientes, los romanos perfeccionarán un sistema de combate que conquistará medio mundo conocido. Y el corazón de ese sistema es un arma que mide apenas 60 centímetros de largo, la gladius. No es la espada más grande. Los galos tienen espadas de 90 centímetros. No es la más pesada. Los iberos forjan armas que pesan el doble, pero la gladius es perfecta para su propósito. Es corta, ligera, y está diseñada para una sola cosa: matar con eficiencia brutal en formación cerrada. Los legionarios romanos no pelean como guerreros individuales buscando gloria personal, pelean como una máquina de guerra colectiva. Se alinean hombro con hombro, tan juntos que apenas pueden moverse. Cada soldado lleva un escudo rectangular, el scutum, que mide 1.2 metros de altura y pesa 10 kilos. Los escudos se solapan, creando una pared de madera y metal impenetrable. En la mano derecha, detrás del escudo, cada legionario empuña su gladius. Los enemigos de Roma tienen espadas largas que necesitan espacio para blandirse. Cuando intentan atacar a los romanos, sus armas chocan contra los escudos o contra las espadas de sus propios compañeros. No tienen espacio para pelear. Los romanos no tienen ese problema. No necesitan balancear sus armas en amplios arcos. La técnica romana es simple y letal: empujar con el escudo, crear una pequeña abertura y apuñalar con la gladius. Un golpe rápido al abdomen. La hoja entra entre las costillas, se retuerce, se saca. El enemigo cae. El legionario avanza un paso. El proceso se repite. No hay honor en esta forma de pelear, no hay duelos épicos. Es carnicería sistemática, eficiente, imparable. Un historiador romano lo describió con escalofriante precisión. La herida de la gladius no necesita ser profunda para ser mortal. Una estocada de apenas 5 centímetros en el lugar correcto es suficiente para incapacitar a un hombre. Y los legionarios están entrenados para encontrar ese lugar correcto una y otra vez. Julio César conquista las Galias con esta táctica. Durante 8 años de campaña, sus legiones enfrentan a tribus galas que los superan en número 3-1. Los galos son guerreros feroces, más altos y más fuertes que los romanos. Pero cada vez que chocan contra la formación romana, la gladius hace su trabajo. César escribe en sus memorias que los galos le temen más a las estocadas romanas que a cualquier otra forma de muerte. Escipión.
El africano derrota a Aníbal en la batalla de Zama usando la misma formación cerrada. El genio militar cartaginés, que había humillado a Roma durante 15 años, finalmente cae ante la disciplina de la Gladius. Trajano expande el imperio hasta Mesopotamia. Marco Aurelio defiende las fronteras del Danubio. Siempre es la misma historia. La formación romana avanza, los escudos empujan, las Gladius apuñalan. El resultado es un imperio que controla 5 millones de kilómetros cuadrados, desde Britania hasta Egipto, desde España hasta Siria. Durante 500 años, Roma domina el mundo conocido, y todo ese poder descansa sobre los hombros de legionarios que empuñan espadas de 60 centímetros. Pero la verdadera genialidad de la Gladius no está solo en su diseño. Está en lo que representa. La victoria de la disciplina sobre el valor individual, de la táctica sobre la fuerza bruta, de la organización sobre el caos. Los romanos entendieron algo fundamental sobre la guerra. No gana el guerrero más fuerte, gana el ejército mejor coordinado. La Gladius era el símbolo de esa filosofía. Un arma sencilla, estandarizada, producida en masa. Cada legionario tenía exactamente la misma espada. Cada uno la usaba exactamente de la misma manera. No había espacio para la improvisación o la gloria individual. Solo existía la formación. Solo importaba el sistema. Cuando el Imperio Romano finalmente cayó en el siglo V, no fue porque la Gladius dejara de funcionar. Fue porque Roma dejó de tener hombres disciplinados que la empuñaran. Los bárbaros que invadieron Roma adoptaron muchas cosas de la civilización romana, sus leyes, su arquitectura, su religión, pero nunca pudieron replicar la disciplina de las legiones. Y sin esa disciplina, la Gladius era solo una espada corta más. La lección es clara. Un arma es tan letal como la disciplina de quien la usa, y durante medio milenio, nadie fue más disciplinado que Roma. Arma 5 número, la ametralladora Maxim, la segadora de la Gran Guerra, Francia, 1 de julio de 1916. 7:30 de la mañana. El valle del río Somme está en silencio. Es un silencio antinatural, tenso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. En las trincheras británicas, 100.000 hombres esperan la orden de ataque. Han estado esperando durante días, durante semanas. Sus oficiales les han prometido que la artillería ha destruido las defensas alemanas. Les han dicho que podrán caminar hasta las trincheras enemigas sin resistencia. Les han mentido. A las 7:31 suena el silbato. Los soldados británicos salen de sus trincheras. Caminan en líneas ordenadas, a través de tierra de nadie, cargando 30 kilos de equipo cada uno. Están tan seguros de la victoria que algunos llevan pelotas de fútbol para celebrar. No llegan ni a 50 metros. Del lado alemán, las ametralladoras Maxim abren fuego. El sonido es como el de una sierra mecánica amplificado 1000 veces. Cada Maxim dispara 600 balas por minuto. Hay docenas de ellas a lo largo de la línea alemana. Los británicos caen en oleadas. Algunos mueren instantáneamente. Otros quedan heridos, gritando en tierra de nadie, mientras las ametralladoras continúan barriendo el campo. Los oficiales británicos no entienden qué está pasando. Desde sus posiciones en la retaguardia, solo ven que sus hombres no avanzan. Ordenan nuevas oleadas de ataque. Más soldados salen de las trincheras, más soldados mueren. El ciclo se repite durante todo el día. Cuando el sol se pone sobre el Somme, 19.240 soldados británicos están muertos. Otros 35.000 están heridos. Es la peor pérdida en un solo día en la historia del ejército británico. Y la batalla del Somme apenas ha comenzado. Continuará durante 5 meses más. Cuando termine, habrán muerto más de 1 millón de hombres. La ametralladora Maxim fue inventada en 1884 por Hiram Maxim, un ingeniero estadounidense. Su diseño era revolucionario. Usaba la energía del retroceso de cada disparo para expulsar el casquillo usado y cargar la siguiente bala automáticamente. Era la primera ametralladora verdaderamente automática de la historia. Para entender el impacto de la Maxim hay que comparar números. Un soldado de infantería con un fusil bolt action
podía disparar aproximadamente 15 balas por minuto si era muy rápido y muy hábil. La mayoría disparaba menos. La Maxim disparaba 600 balas por minuto. Eso significa que una sola ametralladora tenía el poder de fuego de 40 soldados. Pero había algo más letal que la velocidad, la precisión sostenida. Un soldado se cansa. Su puntería falla después de varios disparos. Necesita recargar, necesita respirar. La Maxim no se cansa. Puede disparar continuamente durante horas. Solo necesita agua para enfriar el cañón y un alimentador constante de municiones. Los generales de la Primera Guerra Mundial no entendieron esta nueva realidad. Habían sido entrenados en tácticas del siglo XIX, cuando las cargas de infantería y caballería aún funcionaban. Pensaban que la valentía y el número de hombres determinarían el resultado de las batallas. Estaban trágicamente equivocados. El resultado fue una guerra de trincheras que se extendió por 4 años. Miles de kilómetros de zanjas excavadas en el barro, protegidas por alambradas y ametralladoras. Avanzar era imposible. Retroceder era impensable. Así que millones de hombres se quedaron atrapados en el barro, muriendo por metros de terreno sin valor. Los estudios posteriores revelaron que la ametralladora Maxim fue responsable de aproximadamente el 70% de todas las bajas en la Primera Guerra Mundial. No fue la artillería, no fue el gas venenoso, fue la ametralladora. Hiram Maxim, el inventor, vivió lo suficiente para ver su creación matar a millones. En una entrevista antes de morir, dijo algo revelador. Había inventado la ametralladora porque los europeos le dijeron que si quería hacer fortuna, debía inventar algo que les ayudara a matarse entre ellos más eficientemente. Lo había logrado con creces. La ametralladora Maxim no solo cambió la Primera Guerra Mundial, cambió la naturaleza misma de la guerra moderna. Demostró que la tecnología podía superar al coraje, que las máquinas podían matar más eficientemente que los hombres, que el futuro de la guerra no estaba en la valentía individual, sino en el poder de fuego industrial. Después de la Maxim, la guerra nunca volvió a ser lo mismo. Las cargas de caballería se volvieron obsoletas. Las formaciones masivas de infantería se convirtieron en suicidio. La guerra se transformó en una batalla de tecnología contra tecnología, de industria contra industria. Y todo comenzó con una máquina que disparaba 600 balas por minuto. Arma número 4. El tanque. La respuesta al infierno de trincheras. Si la ametralladora convirtió la Primera Guerra Mundial en un estancamiento mortal, el tanque fue la solución que rompió ese estancamiento. Pero no de forma inmediata, no de forma elegante. 15 de septiembre de 1916. El mismo año del desastre del Somme. Los británicos están desesperados. Han perdido cientos de miles de hombres intentando cruzar tierra de nadie. Necesitan algo que pueda enfrentar a las ametralladoras y sobrevivir. Esa mañana, los soldados alemanes en las trincheras cerca de Flers ven algo que no pueden comprender. A través de la niebla matutina, avanzan unas formas metálicas masivas. Parecen cajas de acero moviéndose sobre orugas. Se mueven lentamente, apenas a 6 kilómetros por hora. Pero se mueven. Los alemanes abren fuego. Las balas rebotan contra el blindaje. Las ametralladoras que han detenido todos los ataques durante 2 años son inútiles contra estas máquinas. Los tanques continúan avanzando. Cruzan las trincheras sin problemas. Aplastan las alambradas como si fueran telarañas. Sus cañones disparan contra los búnkeres alemanes. Por primera vez en 2 años, los alemanes se retiran. Algunos huyen aterrorizados. Nunca han visto nada así. El Mark I británico era primitivo según los estándares modernos. Pesaba 28 toneladas. Necesitaba una tripulación de 8 hombres. El interior era un infierno. Las temperaturas alcanzaban los 50 grados centígrados. El ruido del motor era ensordecedor. Los gases del escape mareaban a la tripulación. Se averiaba constantemente. De los 49 tanques que participaron en esa primera batalla, solo 32 llegaron a las líneas alemanas. Los demás se quedaron atascados en el barro o se averiaron. Pero los 32 que llegaron
fueron suficientes para demostrar el concepto. Era posible cruzar tierra de nadie. Era posible sobrevivir al fuego de las ametralladoras. La guerra de trincheras podía romperse. En los años siguientes, los tanques evolucionaron rápidamente. Los franceses desarrollaron el Renault FT, el primer tanque con una torreta giratoria. Los británicos mejoraron el diseño del Mark I. Los alemanes, inicialmente escépticos, comenzaron a construir sus propios tanques. Para el final de la Primera Guerra Mundial, los tanques habían demostrado ser decisivos. En 1918, en la batalla de Amiens, 600 tanques británicos y franceses rompieron las líneas alemanas. Fue el comienzo del fin de la guerra. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando los tanques alcanzaron su verdadero potencial. El Panzer alemán, el T-34 soviético, el Sherman estadounidense, eran más rápidos, más potentes, más confiables. Y los generales habían aprendido a usarlos. La Blitzkrieg alemana se basaba en columnas de tanques que penetraban profundamente en territorio enemigo, rodeando y destruyendo ejércitos enteros antes de que pudieran reaccionar. En 1940, Francia tenía más tanques que Alemania. Mejores tanques, incluso. Pero Alemania los usó mejor. En 6 semanas, Francia había caído. El Frente Oriental vio las batallas de tanques más grandes de la historia. Kursk, julio de 1943. Más de 6.000 tanques chocando en las estepas rusas. El sonido era apocalíptico. El suelo temblaba con el peso de las máquinas. El aire se llenaba de humo y el olor a diésel quemado. Cuando terminó, los alemanes habían perdido 800 tanques. Los soviéticos perdieron más de 1.500. Pero la Unión Soviética podía reemplazar sus pérdidas. Alemania no. Fue el principio del fin de la Wehrmacht. El tanque demostró algo fundamental sobre la guerra moderna. Ya no importaba quién tenía el ejército más valiente o el general más brillante. Importaba quién tenía más acero. Quién podía producir más máquinas de guerra. Quién tenía la industria más fuerte. La Segunda Guerra Mundial fue ganada en las fábricas tanto como en los campos de batalla. Estados Unidos producía un tanque Sherman cada hora. La Unión Soviética producía miles de T-34 cada mes. Alemania, con sus recursos limitados y sus fábricas bombardeadas, no podía competir. Para el final de la guerra, los aliados tenían superioridad numérica absoluta en tanques, y esa superioridad decidió el resultado. Incluso hoy, el tanque sigue siendo el símbolo del poder militar. Los ejércitos modernos se miden por el número y calidad de sus tanques. Desde el M1 Abrams estadounidense hasta el T-90 ruso, los tanques dominan el campo de batalla terrestre. Han evolucionado tecnológicamente, con blindaje reactivo, sistemas de control de fuego computerizados, visión nocturna. Pero su propósito sigue siendo el mismo que en 1916, atravesar las defensas enemigas y destruir todo a su paso. El tanque cambió la guerra de una lucha de hombres en trincheras a una batalla de máquinas en movimiento. Y en ese cambio, definió quién ganaría las guerras del siglo XX. Arma número 3. El AK-47. El fusil que nunca muere. El fusil que nunca muere. Hay más AK-47 en el mundo que cualquier otra arma de fuego. Se estima que se han fabricado más de 100 millones de unidades. Eso es aproximadamente un AK-47 por cada 75 personas en el planeta. Y este fusil ha matado a más personas que cualquier otra arma en la historia humana. Más que la bomba atómica. Más que la ametralladora Maxim. Las estimaciones varían, pero los expertos coinciden en que el AK-47 ha causado entre 30 y 50 millones de muertes desde 1947. 30 millones. Es un número difícil de comprender. Es más que toda la población de España. Es equivalente a borrar del mapa a países enteros. Y todo por culpa de este fusil. Su creador fue Mikhail Kalashnikov, un mecánico de tanques del Ejército Rojo. En 1941, durante la invasión alemana de la Unión Soviética, Kalashnikov resultó herido en combate. Pero la verdadera letalidad del AK-47 no está en su diseño. Está en su proliferación. La Unión Soviética no solo fabricó millones de AK-47, los regaló.
Durante la Guerra Fría, Moscú envió AK-47 a todos sus aliados. Cuba, Vietnam, Afganistán, Angola, Nicaragua. Cada movimiento revolucionario, cada guerrilla que luchaba contra Occidente, recibió AK-47 soviéticos. China copió el diseño y fabricó millones más. Los países del Pacto de Varsovia hicieron lo mismo. Pronto, había AK-47 en cada conflicto del planeta. Vietnam. Los guerrilleros del Viet Cong usaban AK-47 contra las tropas estadounidenses. Afganistán. Los mujahidines usaban AK-47 contra los soviéticos. Ironía de la historia. África. Desde Somalia hasta Sierra Leona, los señores de la guerra armaban ejércitos de niños soldados con AK-47. Medio Oriente. Desde la guerra del Líbano hasta el conflicto sirio, el AK-47 está en todas partes. Y lo peor, es barato. En el mercado negro, un AK-47 usado cuesta apenas $200. En algunos países en guerra, se pueden comprar por $50, menos que un smartphone. Esta combinación de confiabilidad, simplicidad y bajo costo convirtió al AK-47 en el arma preferida de ejércitos regulares, guerrillas, terroristas, narcotraficantes y criminales de todo el mundo. Aparece en 50 banderas nacionales. Adorna escudos y emblemas de docenas de organizaciones. Se ha convertido en un símbolo, casi en un ícono cultural. Mikhail Kalashnikov vivió 94 años. Murió en 2013. Antes de morir, escribió una carta al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. En ella confesaba: «Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta una y otra vez. Si los campesinos que murieron por culpa de mi fusil eran cristianos, ¿significa eso que soy culpable de sus muertes?». Cuanto más vivo, más esta pregunta me oprime y no encuentro respuesta. La respuesta, por supuesto, es compleja. Kalashnikov no apretó ningún gatillo, no ordenó ninguna ejecución, pero creó la herramienta que hizo todo eso posible. El AK-47 es el arma más letal de la historia, no por su poder de fuego, sino por su ubicuidad. Está en todas partes, mata todos los días, y seguirá matando durante décadas más, porque los AK-47 ya fabricados durarán generaciones. Se pasarán de conflicto en conflicto, de guerra en guerra. Mucho después de que todos nosotros hayamos muerto, el AK-47 seguirá cobrando vidas. Esa es su verdadera letalidad, su inmortalidad. Armas Prueba 2 y Prueba 1, los misiles balísticos y la bomba atómica, el fin del mundo. Hay dos armas que no encajan en la misma categoría que las anteriores. No son herramientas de guerra, son herramientas de exterminio. La primera es el misil balístico intercontinental. Imaginen un arma que puede lanzarse desde Moscú y destruir Nueva York en 30 minutos. Un arma contra la cual no hay defensa real. Un arma que vuela a 24.000 kilómetros por hora, sale de la atmósfera y vuelve a entrar como un meteorito de acero y fuego nuclear. Eso es un ICBM. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon más de 70.000 ojivas nucleares. 70.000. Cada una con el poder de destruir una ciudad. Los ICBMs podían lanzarse desde silos subterráneos, desde camiones móviles, desde submarinos bajo el océano. Un solo submarino clase Ohio de Estados Unidos lleva 24 misiles Trident II. Cada misil lleva 8 ojivas nucleares independientes. Eso es 192 bombas nucleares en un solo submarino. Cada bomba es 20 veces más potente que la que destruyó Hiroshima. Un solo submarino tiene el poder de borrar del mapa 192 ciudades. Estados Unidos tiene 14 de estos submarinos. Rusia tiene más. Por eso la doctrina militar se llamaba Destrucción Mutua Asegurada. MAD por sus siglas en inglés. Locura. Si alguien lanzaba un misil, el otro respondía y el mundo se acababa. No habría ganadores, solo cenizas. Hoy, 9 países tienen armas nucleares. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Juntos poseen aproximadamente 12.000 ojivas nucleares. 12.000 formas de acabar con la civilización. Los ICBMs son armas que nunca deberían usarse, pero existen.
y mientras existan, la humanidad vivirá bajo la sombra de su propia extinción. Y eso nos lleva al arma número 1, el arma más letal jamás creada, la que cambió todo, la bomba atómica. Cuando la humanidad aprendió a destruirse a sí misma, 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. Un B-29, llamado Enola Gay, sobrevuela la ciudad de Hiroshima a 9.400 metros de altura. En su bahía de bombas lleva un objeto de 4.400 kilogramos. Lo llaman Little Boy. Parece un nombre inocente para lo que está a punto de suceder. La bomba cae. Durante 43 segundos, desciende hacia la ciudad. Nadie en Hiroshima sabe lo que viene. Algunos miran hacia arriba, ven el paracaídas del artefacto de medición que cayó primero. Piensan que tal vez sea propaganda. A las 8:16 de la mañana, Little Boy detona a 600 metros sobre el suelo. Lo que sucede a continuación es difícil de describir con palabras. En una fracción de segundo, se libera la energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. La temperatura en el epicentro alcanza 4.000 grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol. Todo en un radio de 2 kilómetros se vaporiza instantáneamente. Edificios de concreto y acero se desintegran. Árboles, autos, personas, todo desaparece. Solo quedan sombras, siluetas negras quemadas en las paredes y el pavimento. Eran personas hace un instante. Ahora solo son marcas de carbón. La onda expansiva viaja a la velocidad del sonido. Destruye todo en un radio de 13 kilómetros. Los edificios que no se vaporizaron son arrancados de sus cimientos. Las ventanas explotan. Los cuerpos son lanzados por el aire como muñecos de trapo. 70.000 personas mueren en los primeros segundos. 70.000 en un instante. Pero lo peor no es la explosión. Es lo que viene después. El hongo nuclear se eleva sobre Hiroshima. Alcanza 18 kilómetros de altura. La radiación comienza a hacer su trabajo silencioso. Los sobrevivientes, los que estaban lo suficientemente lejos de la explosión inicial, comienzan a sentir los efectos. Primero es la náusea, vómitos, diarrea. Luego viene el sangrado. Sangran las encías, sangra la nariz, sangran los ojos. La radiación está destruyendo sus células desde dentro. El cabello se cae a puñados. La piel se desprende en tiras. Las personas que parecían ilesas una hora después de la explosión mueren días después por envenenamiento por radiación. Para finales de 1945, el número de muertos había aumentado a 140.000. Y seguirían muriendo durante décadas. Continuación final. El legado de la bomba. Los Hibakusha, como se llaman los sobrevivientes de la bomba, desarrollaron cánceres a tasas alarmantes. Leucemia, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón. Algunos tardaron años en manifestarse, otros décadas. Incluso hoy, 80 años después, los descendientes de los Hibakusha tienen tasas más altas de malformaciones congénitas y enfermedades genéticas. La radiación no solo mató a una generación, envenenó a las que vendrían. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica. Esta vez sobre Nagasaki. Fat Man, como la llamaban, era aún más potente que Little Boy. 75.000 personas murieron instantáneamente. El mundo había cambiado. Por primera vez en la historia, la humanidad había creado un arma capaz de extinguirse a sí misma. Robert Oppenheimer, el físico que lideró el proyecto Manhattan y creó la bomba, lo entendió inmediatamente. Después de la primera prueba nuclear en Nuevo México, citó un texto hindú antiguo. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Oppenheimer pasó el resto de su vida arrepentido, luchando contra la proliferación nuclear. Pero ya era tarde. La caja de Pandora estaba abierta. La Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en 1949. El Reino Unido en 1952. Francia en 1960. China en 1964. La carrera nuclear había comenzado, y las bombas se volvieron más potentes. Hiroshima fue destruida por una bomba de 15 kilotones. En 1961, la Unión Soviética detonó la Tsar bomba, 50 megatones.
3000 veces más potente que Little Boy. La explosión fue tan masiva que la onda expansiva dio la vuelta al planeta 3 veces. Las ventanas se rompieron a 900 kilómetros de distancia. El hongo nuclear alcanzó 64 kilómetros de altura. Salió de la atmósfera terrestre. Fue la explosión más grande jamás creada por el ser humano. Y fue solo una prueba. Los soviéticos tenían el diseño para una bomba de 100 megatones. Nunca la construyeron porque no había necesidad. Con 50 megatones ya podían destruir cualquier cosa. Una sola Tsar bomba podría arrasar completamente cualquier ciudad del mundo. Nueva York, París, Tokio, Londres. Desaparecerían del mapa. Hoy existen aproximadamente 12.000 armas nucleares en el mundo. La mayoría son más pequeñas que la Tsar bomba, pero incluso las más pequeñas son miles de veces más potentes que las bombas convencionales. Una sola podría matar a millones. Si todas se usaran, acabarían con la civilización humana. No es una exageración. Los científicos han modelado un intercambio nuclear total entre Estados Unidos y Rusia. El resultado sería un invierno nuclear. Las explosiones lanzarían millones de toneladas de hollín a la atmósfera. El sol quedaría bloqueado durante años. Las temperaturas globales caerían en picado. Las cosechas fallarían. Billones morirían de hambre, incluso en países que no participaron en la guerra. La radiación se esparciría por todo el planeta. No habría ganadores. La civilización tal como la conocemos dejaría de existir. Estas son las 7 armas más letales de la historia de la humanidad. Desde el arco largo que destruyó la caballería feudal hasta la bomba atómica que casi destruyó a la humanidad misma. Todas tienen algo en común. Cambiaron el curso de la historia. Definieron quién ganaba y quién perdía las guerras. Decidieron el destino de imperios y civilizaciones. Pero también revelan algo aterrador sobre la naturaleza humana. Los seres humanos son extraordinariamente buenos, creando formas de matarse entre sí. Cada generación desarrolla armas más letales, más eficientes, más devastadoras. Hemos pasado de flechas que mataban a un hombre a bombas que pueden matar a millones. Y cada vez que creamos estas armas, juramos que será la última. Que esta vez hemos ido demasiado lejos. Pero nunca nos detenemos. Alfred Nobel inventó la dinamita pensando que sería tan destructiva que haría imposible la guerra. Se equivocó. La dinamita solo hizo las guerras más mortales. Hiram Maxim creó la ametralladora y mató a millones. Los científicos del Proyecto Manhattan crearon la bomba atómica y casi acabaron con el mundo. Mikhail Kalashnikov creó el AK-47 y pasó sus últimos años atormentado por la culpa. Todos ellos pensaron que sus inventos traerían la paz a través del terror. Todos se equivocaron. Porque el problema nunca ha sido las armas. El problema somos nosotros. Las armas no matan por sí solas. Son las personas quienes deciden usarlas. Son las personas quienes declaran las guerras. Son las personas quienes aprietan los gatillos. Y mientras sigamos resolviendo nuestros conflictos con violencia, seguiremos creando armas más letales. La verdadera pregunta no es cuál es el arma más mortal. La pregunta es, ¿cuándo dejaremos de necesitar armas? Hasta ahora la humanidad no ha encontrado la respuesta. Y mientras tanto, las armas esperan. En arsenales, en almacenes, en búnkeres subterráneos, esperando el momento en que alguien decida usarlas nuevamente. Esperando para recordarnos que la autodestrucción siempre ha sido nuestro mayor talento.